Está Nuria. ¡Bravo! Alguien sensato. Basta. Sí, Juliana Di Tulio ya la nombramos más de una vez. Sí. Nuestra candidata a senadora, caí en la lista que conforma con Guado de Pedro, querido compañero también. Bueno, tenemos a Nuria, vamos a empezar, a volver al tema del gas. Bueno, y antes, Artemio, que preguntó lo de YPF, estuve buscando un poco de información, porque en realidad este es un juicio... no tenemos que olvidar que Cecilia Moró, una mujer, preside la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Realmente basta de la remasculinización de la política. Hay varios temas en energía dando vueltas. Yo hoy traje el tema GNL que quedó pendiente de la semana pasada, pero uno de ellos en la semana tuvo que ver con lo de... Ahí está la advertencia. Tuvo que ver con el juicio de YPF, que en realidad es el juicio que se da en tribunales de Estados Unidos, de Nueva York, por la expropiación de la mayoría accionaria de YPF. De los socios minoritarios. De los socios minoritarios. Así es. Hay varios temas, es un juicio que está desarrollándose, ahora hubo una sentencia, la discusión básicamente está en relación al monto en que se va a pagar. La Argentina va a apelar seguramente esta decisión porque hay una diferencia de alrededor de 11.100 millones de dólares, ¿no? Entre si se reconocen los intereses o no. Hablan de un piso de 4, ¿no? Exactamente. Argentina está planteando de que no hay que cobrar intereses y por otro lado hay una discusión sobre el momento o la fecha en que se hace efectiva la expropiación, que desde los que apelan, los demandantes plantean que se hace el día que se anuncia y la Argentina está planteando que fue a partir de mayo cuando salió la ley efectivamente. Pero en realidad ni siquiera es una expropiación, no fue una compra de acciones. No. Exactamente. Claro, es una discusión jurídica, pero me parece importante destacar dos cosas. Cómo la oposición frente a esto salió a decir, se dan cuenta, hay que ser un país serio, los costos, salieron a pegarle Patricia Bullrich, Larreta, también a Kicillof, por los costos que supuestamente asumía la Argentina por haber roto la seguridad jurídica de las empresas que venían a expropiar, dilapidar nuestras reservas como Repsol, pero en realidad me parece muy importante destacar justamente lo contrario, ¿no? Cómo venimos hablando nosotros en estos meses, la importancia que tuvo recuperar YPF. La gestión estatal dentro de YPF fue la que permitió direccionar las inversiones para generar el desarrollo de un recurso no convencional como el que hay en Vaca Muerta, que para eso hubo que hacer una curva de aprendizaje y eso permitió que después se desarrollara el recurso y que la Argentina pasara de una situación de proyección de declino de sus reservas a una proyección de expansión de su producción de gas y petróleo no convencional. Eso permite en el día de hoy posicionar a Argentina en otro lugar junto con el gasoducto, que es lo que permite transportar eso. En otro lugar, y lo enlazo un poco con lo de GNL, porque en realidad me parece que muchas de las discusiones que se dan en nuestro país, sobre todo de parte de la oposición, Cristina siempre que habla da un marco más general, no advierten, en qué estado está el mundo, ¿no? Con esto. Y me parece que incluso las discusiones en relación a la crisis climática, que también hay que tomar, ¿no? El eje climático es un eje que nos advierte que el uso de los recursos naturales, más de estos recursos fósiles, supone una contradicción civilizatoria y eso hay que asumirlo y pensarlo siempre que haya un proyecto de país que esté planificando un desarrollo sustentable a futuro y un desarrollo con inclusión social. Entonces, no es, y un poco tomo la pregunta de un oyente de la semana pasada en relación al GNL, ¿no? Era esto de, si el gas se exporta a través de GNL, nos quedamos sin los recursos, es como la falsa dicotomía entre si es todo para el local o o para exportar. Que es una falsa dicotomía, pero es verdad que muchos proyectos lo asumen de esa forma. Completamente. Sí. ¿No? Es, por ejemplo, lo que hizo Repsol durante los 90, es dilapidar las reservas, no invertir en exploración y así fue el declino de la producción. Entonces, me parece que hay que tener en cuenta en el momento energético en el que está el mundo, estamos atravesando un proceso de transición energética
que está en crisis también por todos los conflictos que hubo geopolíticos en relación a la guerra de Ucrania, en relación a, digamos, hay que tomar en noción de dos procesos generales, ¿no? Para después hablar específicamente del mercado de GNL. Por un lado, estamos en un mundo que está en una crisis civilizatoria, en el sentido de, bueno, una crisis ambiental que nos pone la pregunta por delante nos pone, ¿no?, al mundo. Bueno, ¿cuánto estamos dispuestos a seguir expandiendo este sistema capitalista con este nivel de consumo frente a claras evidencias y advertencias de toda índole de que el mundo así, no, de que el consumo de esta forma de los recursos nos lleva a un precipicio? Esa es una de las preguntas que hay que que se están asumiendo. O sea, el patrón de consumo. Exactamente. Es una pregunta estructural. A la vez, hay una pregunta de, bueno, ¿qué se hace con los recursos naturales existentes hoy que nos permitirían hacer la transición energética? En ese sentido, el gas, si bien es un combustible fósil, es un combustible mucho más limpio que el petróleo y que el carbón. Entonces, por eso Argentina muchas veces en los discursos se dice, bueno, elegimos el gas como combustible de transición. Pero la realidad es que en la década pasada hubo una revolución, que fue la revolución del shale, que fue la que permitió explotar los recursos no convencionales, y eso abrió un horizonte. Hasta ese momento el mundo se encontraba con un límite, que era que el declino de las reservas convencionales. Entonces empalmaba perfectamente con la idea de la transición energética, en términos económicos me refiero, ¿no? De golpe se da una revolución tecnológica que permite abrir y ampliar el campo de las reservas hacia las no convencionales, y eso te vuelve a enfrentar al mundo sobre esta dicotomía, ¿no? Entonces, en ese contexto se desarrolla el GNL, se expande el mercado de GNL, que es el que te permite transportar el gas, que en su estado natural es un estado gaseoso, por lo cual se transporta en gasoducto. Para exportarlo, ¿cómo exportas el gas en un gasoducto? Tenés que hacer un caño de kilómetros y kilómetros y atravesar país. Bueno, se hacía de esa forma, y el GNL lo que permitió fue generar una tecnología que a ese gas se licuefacciona, de ahí se almacena en tanques, se suben los barquitos y los barquitos amplían el mercado mundial, ¿no? Esa tecnología dio la posibilidad de que países que antes no tenían reservas, que cambió el horizonte de jugadores, digamos, geopolíticos en este sentido. En términos de reservas de gas no convencional, está China en primer lugar, segundo Argentina, tercero Argelia, cuarto Estados Unidos, para solo nombrar los primeros 4. De petróleo no convencional está Rusia, Estados Unidos, China y Argentina. O sea, Argentina ha quedado en un lugar privilegiado en este sentido. Pero, como estoy nombrando, está China, Estados Unidos y Rusia. O sea, estamos hablando de un mercado, que tiene que ver está muy ligado a la crisis o a la disputa geopolítica entre China y Estados Unidos por la hegemonía del sistema mundial. Sí, la famosa guerra de monedas, que es mucho más que una guerra de monedas. Es una guerra comercial, es una guerra financiera, tecnológica, financiera, y también es una guerra dentro del mundo de la energía, que en definitiva es como el combustible que necesita el capitalismo para desarrollarse. En términos de exportadores de energía, de GNL, que es esto, ¿no?, de los barquitos, tenemos a Qatar primero, Australia y Estados Unidos. Por la revolución del shale, justamente de los no convencionales, se logró y su despliegue en el mercado GNL se logró ubicar en la tercera posición. Pero detrás de Estados Unidos viene Rusia como exportador, y además con la capacidad de Rusia de abrir terminales exportadoras por el mar Ártico. Claro. Lo cual le permite llegar a Europa y a China por el Mar del Norte. Entonces, la guerra de Ucrania, entre otros factores que hay que considerar, también tuvo que ver con esto. Porque es la salida al Mediterráneo. Exactamente, Rusia es el principal proveedor de gas de Europa a través de líneas de gasoductos. Uno de ellos pasa por Ucrania, y se estaba por inaugurar el Nord Stream 2, que pasaba directamente por el Mar Báltico hacia Alemania. Entonces, la guerra de Ucrania frenó eso, hasta un atentado. Hubo un atentado, supuestamente una voladura que no se sabe qué pasó, pero en realidad hay un periodista muy importante de Estados Unidos que dice que fue algo desarrollado desde la CIA, por lo cual no puede ser. La geopolítica de la energía
Yo estoy contando esto nada más que para que tomemos dimensión del lugar en el que Argentina tiene que tomar las decisiones, ¿no? El mundo en el que tiene que tomar las decisiones en relación al desarrollo tanto de sus recursos no convencionales, el desarrollo de su plataforma exportadora para GNL, que era lo que hablábamos la semana pasada, que yo contaba que se está discutiendo el proyecto en diputados. Es decir, Argentina tiene los recursos, tendría la capacidad, si se genera una planificación desde el Estado en pos del desarrollo, de generar una plataforma exportadora, que no es, y esto es importante, que no está asegurado de que sí o sí estos recursos van para el autoabastecimiento y después para exportar. Eso lo plantea un sector, que es el sector de Unión por la Patria. La oposición no tiene ese discurso. Incluso fíjense cómo cuando sale esto del juicio de YPF, sale Marcos Galperín, Patricia Bullrich, Larreta, a criticar la expropiación de YPF. Marcos Galperín se sabe que tiene intereses económicos aparte, ¿no? No es que opina por ideología. Exactamente. Entonces, bueno, todos estos tienen intereses económicos y son parte de los grupos que pueden explotar esto. Entonces, la discusión sobre si se explota o no el GNL, ¿no? Si generamos esta oportunidad o posibilidad de exportar, de convertirnos en exportadores GNL en el mundo en el que estamos hablando, donde Argentina tiene además reservas importantes, en realidad me parece importante tomar noción de lo que está en juego también en las elecciones, ¿no? En las elecciones de algún modo se va a poner en juego cuál va a ser la planificación que se va a dar el Estado a futuro para esta oportunidad estratégica, que así como puede ser una oportunidad, también puede ser una piedra que te hunde, porque vas a dilapidar tus recursos, no vas a generar desarrollo tecnológico ni industrial en la Argentina y no va a quedarnos a ninguno de nosotros como ciudadanos. Esto es muy importante, la Nuria, riqueza, lo que ¿no? estás diciendo. A ver, dale. Claro, dale en realidad justamente me refiero a que hay que tomar en cuenta en las discusiones que estamos teniendo, tanto hacia adentro del campo nacional y popular como hacia afuera, que esto que de la oportunidad de desarrollar la vaca muerta y sus recursos en relación a la exportación, en relación a la industrialización, en relación a generar cadenas de valor agregado, puestos de trabajo, la infraestructura que eso requiere para expandir, tanto para expandir la exportación vía gasoducto hacia, por ejemplo, Brasil, las discusiones que muchas veces hablamos de, bueno, ¿a qué precio lo vamos a hacer para generar competitividad en el mercado interno en relación a, por ejemplo, la producción industrial en Brasil? Son todas discusiones que hay que darse en el marco de un proyecto de país que contemple estos recursos como forma de desplegar el desarrollo nacional, industrial. No es lo que está proponiendo la oposición. Todo lo contrario, la oposición critica, por ejemplo, la expropiación de YPF o la recuperación de la mayoría accionaria de YPF, dice que no es un país serio. En el fondo hay intereses económicos que representan a grandes empresas que lo que quieren con estos recursos es efectivamente monetarizarlos, hacer ganancias y fugar capitales. Me parece que son discusiones profundas, a largo plazo, que nosotros también tenemos interrogantes que asumir. Esto, lo ambiental, cómo se junta esto con lo ambiental, cómo esto lo garantizamos que genere un desarrollo con inclusión social. Son discusiones que hay que dar hacia adentro del campo nacional y popular, pero efectivamente hay como una grieta justamente muy clara entre lo que puede proponer la oposición en relación a este tema y lo que podemos proponer nosotros. Muy bien. A ver, Rinconet, no, te veo. Perdón, hay algo que. Había cerrado perfecto, había hecho un gran informe. No, ¿por qué arruinarlo con una opinión? Lo voy a arruinar. No, Dale, me encantó cuando Nuria habla de la seriedad de nuestra derecha, que critica ahora la expropiación. Bueno, es algo, el quintacolumnismo de nuestra derecha siempre se vende como seriedad. Cuando Néstor negociaba la quita de 66% en la deuda. De la deuda, la misma derecha decía exactamente lo mismo, que era poco serio y que no lo iban a aceptar, que los bonistas no iban. Es decir, en plena negociación soberana, teníamos a una parte de la política, de los políticos argentinos, que apoyaban a los bonistas.
bonistas. Lo mismo ocurrió con los fondos buitre. Con Axel y Cristina, cuando negociaban esa quita, o cuando el último tramo de la quita de la deuda en la que participó Amado, siempre tenías enfrente amigos de los bonistas que se decían independientes. Recuerdo, por ejemplo, a Laura Alonso, que era independiente de los fondos buitre, pese a que su sello de goma recibía plata de bueno, del como fondo ahora que van al fondo a decirle que no exactamente. Muevan los parámetros. Y lo último con los fondos buitre fue eso, salir a decir que ellos le iban a pagar en plena negociación soberana. Lo que le estaba diciendo es, si gano, yo te voy a pagar. Con lo cual, la seriedad que mencionaba Nuria recién, y me pareció un tema súper interesante, es eso, es siempre tener un quinta columnista en tu mesa de negociación. Y me parece esto bueno también notar que el Fondo Monetario Internacional tiene intereses en relación a esto también. Entonces, nosotros tenemos que necesariamente posicionarnos en las negociaciones con el fondo de un lugar mucho más fuerte y soberano, discutir lo que hay que discutir y no solo rever el acuerdo con el fondo, sino realmente plantarnos sobre esta oportunidad estratégica que tenemos para desarrollarnos. Cuando decía, los muertos no pagan, decía Néstor, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, déjennos desarrollarnos para después ver si... El fondo no quería que se haga el gasoducto. Claro, absolutamente. Y nosotros queremos el gasoducto para que se haga la red de gas natural que falta. Y queremos también que haya pronunciamientos sobre lo que está sucediendo en Jujuy, ¿no? Que realmente es un hecho que ya no sabes qué adjetivo ponerle, porque es represión ilegal, con personas que aparecen sin uniforme, con autos que aparecen sin consignas y con una constitución no constitucional o en contra de la Constitución argentina.